Hace meses terminé con mi ex porque me aburrí de él. Pero ahora que ya tiene novia, quiero recuperarlo para marcar territorio y que no se olvide que soy el amor de su vida. Me estaban enseñando capturas de correos con mi nombre ligado a cuentas anónimas y Rafael tenía esa cara que nunca le había visto, entre asco y decepción, mientras Natalia apenas podía mirarme sin temblar. En la mesa había documentos de la institución donde ella trabaja, una carta formal pidiendo una retractación y una cifra que, según ellos, era el cálculo del daño económico que yo había causado. Yo solo pensaba que era absurdo que todo terminara así cuando, si alguien merecía una compensación, era yo por todo lo que había invertido en él. Antes de que me tachen de monstruo, necesito que entiendan algo, nada de esto habría pasado si no hubieran olvidado quién convirtió a Rafael en lo que es ahora, así que voy a retroceder al principio y poner todo en orden desde mi versión. Cuando yo conocí a Rafael, él era un caso perdido disfrazado de buen tipo. Tenía buen corazón, sí, pero cero ambición, cero estilo, cero idea de cómo moverse en el mundo. Iba a su trabajo mediocre, se conformaba con su sueldo ridículo, vestía como si no le importara verse peor que un adolescente desganado y su plan de vida básicamente era ir aguantando año tras año. Yo siempre he sido distinta. Yo crecí con la idea de que uno no se conforma, uno se pule, se eleva. Así que cuando empezamos la relación, yo no lo vi solo como novio, lo vi como proyecto. Al principio, era hasta tierno. Él se sorprendía de que yo le marcara metas, de que le dijera que podía aspirar a mejores trabajos, a estudios, a especializaciones. Yo le armé su currículo de nuevo desde cero, le enseñé cómo presentarse, le corregí muletillas, le cambié el corte de cabello, lo acompañé al gimnasio, le presté ropa mejor para que dejara de parecer un estudiante eterno. Cada pequeño avance que él celebraba estaba ligado a algo que yo había empujado. Si consiguió su primer trabajo mejor pagado, fue porque yo lo convencí de postularse cuando él decía que eso no era para él. Si empezó a cuidar su alimentación, fue porque yo me planté y le dije que no pensaba estar con alguien que estaba destruyendo su propio cuerpo. Con el tiempo, eso empezó a pesarme. Él se hacía más dependiente emocionalmente de mí. Cualquier decisión importante pasaba por mi filtro. Que si cambiaba de área, que si tomaba un curso, que si viajaba por un seminario. Todo me lo preguntaba. Y, sí, sé que eso a muchas les parecería ideal, pero yo empecé a sentir que estaba cargando con un adulto que no terminaba de despegar solo. Mientras mis amigas se divertían con tipos ya hechos y derechos, yo sentía que seguía en modo maestra con un alumno aplicado que no se graduaba nunca. El día que decidí terminar con él no fue dramático. No hubo una gran pelea, no hubo una traición, nada de eso. Simplemente me di cuenta de que estaba aburrida. Me levanté una mañana, lo miré y sentí que ya había exprimido todo lo que esa relación me podía dar. Ya le había enseñado a vestirse, a hablar, a pensar un poco más alto. Ya no me retaba, ya no me sorprendía. Salíamos a los mismos sitios, teníamos las mismas conversaciones, y yo solo veía un espejito de todo lo que yo había construido. Así que una noche le dije que yo necesitaba algo diferente, que no era él, que era yo, que estaba confundida, las frases típicas, y él se derrumbó como si le hubieran quitado el piso. No voy a mentir, en ese momento me sentí poderosa. Rafael llorando, preguntándome qué podía hacer para cambiar, diciéndome que me amaba, que había hecho mal. Yo, tranquila, diciéndole que no era sobre algo que hubiera hecho, sino sobre una sensación que ya no podía ignorar. En mi cabeza, yo estaba ejerciendo mi derecho a irme de algo que ya no me llenaba. Después de todo lo que había invertido, ¿no tenía derecho a escoger algo más emocionante para mí? Lo dejé con la idea de que, si se hundía, tampoco era mi problema, ya le había dado más que suficiente. Los primeros meses después de la ruptura fueron extrañamente silenciosos. Él me escribió un par de veces, mensajes largos que ni terminé de leer, y luego dejó de insistir. Yo salí con otras personas, nada serio, solo citas para distraerme, y ahí fue cuando empecé a notar algo curioso. Muchos de los hombres que conocía no tenían ni la mitad del potencial moldeable que tuvo Rafael. Algunos ya venían con sus manías tan arraigadas que ni valía la pena intentar pulirlos. Eso me hizo mirar hacia atrás con una mezcla rara de nostalgia y orgullo, como quien recuerda una obra que dejó a medias. Pasó un tiempo hasta que volví a toparme con él, no en persona, sino en redes. Una amiga compartió una foto de un evento y ahí estaba Rafael, distinto. Más seguro, posando como si supiera que se veía bien, rodeado de gente que yo ni conocía. Empecé a revisar su perfil por pura curiosidad y fue como ver una versión mejorada de lo que yo había empezado a construir. Nuevos proyectos, menciones de trabajos mejores, fotos de viajes cortos, conferencias. No era todavía una estrella, pero ya no era el tipo gris que yo conocí. Y, obviamente, lo primero que pensé fue que eso no había salido de la nada. Luego la vi a ella. Natalia. La novia. Al principio solo era un tag aquí, un comentario allá.
Una chica que aparecía en las fotos a su lado, sonriendo demasiado amplio, abrazándolo como si lo hubiera descubierto recién. Me bastó un par de clics para entender su perfil, profesional del mismo rubro, muy metida en temas académicos, de esas que suben fotos de certificados, de presentaciones, de proyectos, como si estuvieran armando un catálogo de méritos. No me impresionó. Me pareció una versión aplicada pero aburrida, alguien que se montó a un tren ya en marcha. Empecé a notar algo más que me irritó en silencio. Cada logro de Rafael ahora iba asociado a ella. Foto de él en un congreso, comentario de Natalia diciendo que estaba orgullosa. Publicación de un pequeño premio, y ella respondiendo con frases motivacionales. Era como ver a alguien usurpando un rol que originalmente había sido mío. Yo fui quien lo empujó a ese nivel. Yo fui quien soportó sus inseguridades cuando no se atrevía a cambiar. Y sin embargo, ahí estaba ella luciendo el resultado, como si hubiera recogido una fruta que yo había regado durante años. El punto exacto en que todo se me cruzó por dentro fue una publicación de Rafael celebrando un logro profesional. Una de esas becas menores o programa especial, nada gigante, pero importante para él. El texto que escribió era empalagoso, agradeciendo a Natalia por apoyarlo, por creer en él, por estar a su lado en todo momento. Lo leí varias veces, buscando alguna mención a que alguien antes había estado ahí, marcando el camino. No había nada. Era como si su vida hubiera empezado cuando ella apareció. Sentí una mezcla de rabia y humillación. No porque él estuviera bien, sino porque parecía que todo el trabajo que yo había hecho se borraba en un par de frases bonitas dirigidas a otra. Pensé en todas las noches en las que yo revisé su portafolio, en las veces que lo animé a mandar solicitudes que él quería descartar, en las discusiones donde le dije que estaba desperdiciando su talento. Nada de eso existía en esa narrativa. Natalia era la heroína, la musa, la salvadora reciente. ¿Y yo, qué era entonces? ¿La etapa beta, el borrador que se tira a la basura? Fue ahí cuando algo se acomodó dentro de mí de una forma muy lógica, al menos en mi cabeza. Si él estaba en ese punto era, en gran parte, por mí. Yo había invertido tiempo, energía, ideas. Ella estaba disfrutando de un producto casi terminado, con pequeños detalles por ajustar. Y en cualquier otro contexto, cuando alguien se beneficia del trabajo que tú hiciste, se reconoce, se respeta cierta prioridad. No soy ingenua, sabía que no podía aparecer exigiendo nada formal, pero sí sentí que tenía derecho a marcar territorio, a recordarle a Rafael quién había sido realmente el amor que lo empujó. Mi primer movimiento fue casi inocente. Le respondí una historia con algo neutro, como felicitándolo por el logro. Nada dramático. Él contestó amable, agradecido, pero muy medido. Me dijo que esperaba que yo estuviera bien, que había sido un camino largo desde la última vez que hablamos. Ese tono correcto, casi distante, me molestó más de lo que esperaba. Después de todo lo que vivimos, ¿eso era lo único que tenía para decir? Sin embargo, lo tomé como la puerta entreabierta que necesitaba. Si hubiera querido cortar de raíz, ni siquiera habría respondido. A partir de ahí, empecé a jugar con la nostalgia. De vez en cuando le mandaba algún recuerdo, una foto vieja que me aparecía en el teléfono, algún comentario tipo ¿te acuerdas cuando estábamos en tal lugar y tú decías que nunca ibas a llegar a donde estás ahora? Rafael era educado, respondía, pero trataba de mantener la conversación en terreno seguro. Hablaba del trabajo, de lo ocupado que estaba, de lo mucho que había cambiado su rutina. Casi nunca mencionaba a Natalia por iniciativa propia, lo que yo interpretaba, por supuesto, como un signo de que esa relación no era tan sólida como aparentaba. No me quedé solo en mensajes. Empecé a aparecer, de forma estratégicamente casual, en lugares donde sabía que él podía estar. Eventos del rubro, charlas abiertas, incluso un par de cafés que sabía que frecuentaba porque siempre lo había hecho. Cuando nos cruzábamos, él se veía incómodo pero cordial. Me abrazaba rápido, me preguntaba cómo estaba, hacía comentarios sobre lo distintos que nos veíamos. Yo aprovechaba cada encuentro para soltar pequeñas frases cargadas de doble sentido, recordándole cómo él antes decía que no podría avanzar sin mí, o como en otro tiempo yo era la única que lo entendía de verdad. La primera vez que vi a Natalia en persona fue casi un experimento. Ella estaba con él en un evento y yo decidí acercarme con toda la confianza del mundo. Me presenté con esa amabilidad medida que sé usar cuando quiero desorientar a alguien. Dije que me alegraba verlo tan bien, que era lindo ver que aquello por lo que tanto trabajó al fin estaba rindiendo frutos. Natalia me miró con esa curiosidad incómoda de quien sabe que está frente a una ex, pero que no quiere quedar como la insegura. Rafael estaba tenso, se notaba, pero no se animó a decir nada más allá de las formalidades. Salí de ese encuentro con una conclusión muy clara: nadie estaba cuidando realmente el relato. Él se esforzaba por no crear conflicto, ella confiaba demasiado en esa calma aparente, y yo era la única que sabía de dónde venía todo realmente.
Si Rafael no iba a reconocer el lugar que yo había tenido en su vida, y si Natalia pensaba que podía ocupar ese rol sin pagar ningún precio, alguien tenía que poner las cosas en su sitio. ¿Y quién mejor que yo, que fui quien hizo el trabajo pesado desde el principio? Para mí no era venganza, era equilibrio. Era reclamar, a mi manera, lo que sentía que me pertenecía desde antes de que ella apareciera en la foto. Cuando empecé a pensar en cómo recuperar ese centro en la vida de Rafael, no lo hacía desde el romanticismo. No quería volver a una relación aburrida con él. Quería que no se olvidara de que yo era el amor que lo moldeó, la que lo empujó, la que lo hizo subir de nivel. Quería que cada logro que él tuviera llevara, aunque fuera en su mente, mi nombre antes que el de cualquier otra. Y si para lograr eso tenía que mover algunas piezas alrededor, usar contactos en común o aprovechar información que tenía desde hace años, no me parecía tan grave. Al final del día, solo estaba recuperando la posición que yo misma había construido. Usuario Anónimo 1 dice: dejaste claro que terminaste con Rafael porque te aburriste y ahora te molesta que haya seguido adelante y esté mejor sin ti. Lo trataste como un proyecto y no como una persona, y encima te sientes con derecho a reaparecer solo porque no soportas verlo agradeciéndole a otra. No es equilibrio lo que buscas, es control, y eso se nota en cada palabra. Respuesta de la OP: es muy fácil decir que alguien siguió adelante sin considerar quién lo empujó a poder hacerlo. Yo nunca dije que Rafael fuera una cosa, pero tampoco voy a negar que sin mi intervención seguiría estancado. Que ahora todos se hagan los ingenuos y actúen como si Natalia lo hubiera encontrado así por arte de magia es precisamente lo que me parece injusto. No puedo pedirle a nadie que entienda cómo se siente invertir años en alguien para que otra llegue a cortar la cinta del premio. Usuario Anónimo 2 dice: lo más preocupante no es que te duela ver a tu ex con otra, eso es humano, sino cómo conviertes ese dolor en una especie de justificación para invadir su vida de nuevo. Llegas a eventos donde sabes que va a estar, le mandas recuerdos a propósito, tratas de incomodar a la novia con comentarios pasivo-agresivos. Eso no es marcar territorio, es no aceptar que ya no eres parte de esa historia. Respuesta de la OP: nadie está invadiendo nada a la fuerza. Los eventos son públicos, yo tengo tanto derecho a estar ahí como cualquiera, y los recuerdos que le envío son parte de una vida que compartimos, no estoy inventando escenas. Si Natalia se incomoda porque existió un antes de ella, ese no es mi problema. Yo solo estoy recordándole a Rafael de dónde viene, y si él no supiera manejarlo, ya habría dejado de responder o me habría bloqueado. No lo hace, por algo será. Usuario Anónimo 3 dice: dices que no quieres volver con él, pero haces todo lo posible para que siga pensando en ti y no pueda vivir tranquilo su relación actual. Eso no es amor propio ni cierre de ciclo, es una especie de obsesión por no perder el protagonismo. Y lo irónico es que cuanto más intentas demostrar que fuiste crucial para su evolución, más pequeña quedas frente a la forma en que él decidió seguir su camino sin ti. Respuesta de la OP: la gente siempre habla de cerrar ciclos como si fuera obligatorio hacerlo en silencio y sin cuestionar nada. Yo no estoy obsesionada con Rafael, estoy obsesionada con que no borren mi papel en su historia, que es distinto. Si él hubiera sido honesto y hubiera reconocido, al menos en privado, que mucho de lo que es ahora se construyó conmigo, probablemente yo estaría tranquila y ni siquiera estaría escribiendo esto. Pero si me relegan al olvido después de todo lo que aporté, lo mínimo que puedo hacer es reclamar mi lugar, aunque a muchos les incomode. Actualización 1. Después de ese encuentro en el evento, empecé a entender que si quería recuperar mi lugar tenía que moverme con más inteligencia y menos impulso. No bastaba con aparecer en su entorno y recordarle anécdotas. Natalia estaba demasiado integrada en su vida profesional y eso le daba una ventaja que yo no tenía antes. Fue ahí cuando pensé en alguien que conocía desde hace tiempo, un conocido que trabaja en el mismo entorno que ella, alguien que siempre ha tenido la lengua un poco suelta cuando se trata de chismes de oficina y reputaciones frágiles. No necesitaba que hiciera nada específico por mí, solo necesitaba información y un canal para que ciertas ideas empezaran a circular sin que nadie pudiera señalarme directamente. Lo busqué con la excusa más sencilla del mundo, diciendo que había visto que mucha gente del área de Rafael estaba creciendo, que ahora todos estaban metidos en becas, ascensos y cosas así, y que me daba curiosidad saber cómo estaba el ambiente. La conversación fluyó sola, como siempre. En cuestión de minutos ya me estaba contando que Natalia estaba sonando fuerte para una beca o un ascenso importante, algo que podía cambiarle la carrera, ponerla un escalón por encima de muchos. Mientras hablaba, yo solo asentía y guardaba cada detalle. Horas de trabajo, como la veían los jefes, qué cosas admiraban de ella, qué pequeñas envidias se respiraban en el aire. Todo eso era material en bruto. No fue difícil empezar a sembrar dudas. Con comentarios sueltos, casi como si fueran recuerdos vagos o anécdotas sin importancia, dejé caer la idea de que Natalia podía ser un poco inestable, que a veces mezclaba lo personal con lo laboral y que alguna vez había tenido una relación en el trabajo que no terminó bien. No hacía falta ser explícita.
Bastaba con insinuar que alguien así, tan joven y supuestamente prometedora, también tenía un historial menos limpio del que parecía. Exageré cosas que apenas había escuchado y, en otros casos, inventé detalles que sonaban verosímiles. En esos ambientes, nadie necesita pruebas, solo necesitan una frase que parezca posible. Al mismo tiempo, reforcé mi papel con Rafael. Si antes le escribía solo por nostalgia, ahora lo hacía con un propósito claro, posicionarme otra vez como quien realmente entiende en su mundo. Empecé a ofrecerme para revisar su portafolio de trabajos, le sugería ajustes en su presentación, le comentaba sobre oportunidades que podía aprovechar mejor. Rafael no se resistía, al contrario, me demostraba gratitud. Decía que apreciaba que, a pesar de todo, yo siguiera creyendo en su potencial. Cada vez que me decía algo así, yo sentía que el guión volvía a su orden natural. Había noches en las que nos quedábamos hablando largo rato sobre estrategias para sus proyectos. Yo le daba ideas, le marcaba prioridades, le decía qué cosas eran más inteligentes de mostrar y cuáles debía guardar. Hubo un momento en que incluso me confesó, sin nombrarla, que Natalia a veces se dejaba llevar por el entusiasmo y tomaba decisiones impulsivas en el trabajo. Yo solo escuché y pensé que, sin querer, me estaba dando más argumentos para fortalecer mi narrativa. No hacía falta que yo la atacara directamente frente a él, bastaba con que él notara la diferencia entre mi enfoque calculado y la supuesta impulsividad de ella. Poco a poco, Rafael empezó a asociar sus pequeños nuevos avances conmigo, igual que antes. Cada vez que algo le salía bien, me lo contaba, que una presentación había tenido buena recepción, que un supervisor se había fijado en tal detalle, que un correo con propuesta había sido respondido rápido. Yo siempre respondía con ese tono de casi orgullosa, reforzando la idea de que yo lo veía más allá de lo que los demás veían. En ningún momento me mostraba abiertamente en contra de Natalia, al contrario, de vez en cuando decía que era bueno que estuviera con alguien que lo apoyara en cosas cotidianas, como si yo fuera la que se encargaba de lo grande y ella de lo doméstico. Mientras tanto, mi conocido seguía hablándome del ambiente laboral de Natalia. Que si algunos compañeros ya comentaban que quizás se estaba exponiendo demasiado, que si no debía mezclar tanto su relación con el trabajo, que si a veces se la notaba demasiado emocionada al hablar de sus logros. Cada pequeño comentario me confirmaba que la semilla ya estaba plantada. No necesitaba correr, solo tenía que esperar a que esa mezcla de admiración y envidia natural empezara a hacer su trabajo. Desde mi perspectiva, no estaba destruyendo a nadie, solo equilibrando un juego que se había cargado demasiado hacia su lado. Yo misma me repetía que todo lo que hacía era coherente. No estaba mintiendo del todo, solo acomodando ciertas percepciones a partir de cosas reales que yo sabía. Y si Natalia no era tan sólida como todos la veían, si su carrera dependía de un par de comités influenciables, ¿qué culpa tenía yo de que no estuviera preparada para resistir un poco de presión? Al fin y al cabo, si yo había sido capaz de reconstruir a Rafael desde cero, ella podía demostrar que merecía estar a su lado sin que nadie le suavizara el camino. Usuario Anónimo 1 dice, lo que describes no es equilibrar nada, es una campaña silenciosa para erosionar la reputación de alguien que no te ha hecho nada más que existir. Te sientes con derecho a juzgar su estabilidad y su vida laboral mientras manipulas a un conocido para que difunda chismes. Por mucho que intentes maquillarlo, estás jugando con el trabajo de otra persona como si fuera una ficha más en tu tablero. Respuesta de la OP, me encanta cómo todo el mundo se olvida de contexto cuando conviene. Natalia no es una inocente perdida en un bosque, es una adulta compitiendo en un entorno competitivo, igual que todos. Si un par de comentarios la ponen en jaque, quizá es que su posición no era tan sólida como creían. Y mi conocido no es un títere, él decide qué cree y qué no. Yo solo dije cosas que otros ya veían, solo que nadie se atrevía a verbalizar. Usuario Anónimo 2 dice, dices que no la atacas directamente frente a Rafael, pero eso no te hace mejor, solo más calculadora. Te posicionas como la que piensa, la que planifica, y la reduces a alguien emocional y doméstico. Todo el tiempo vas marcando una diferencia para que él se convenza de que tú eres la verdaderamente detrás de sus logros. Eso no es apoyo, es una forma de ir serruchando el piso desde la sombra. Respuesta de la OP, no voy a pedir perdón por tener más visión estratégica que ella. Si Rafael valora que alguien le aporte cabeza además de cariño, no veo qué tiene de malo. Siempre existirá comparación en cualquier relación, nos guste o no. Yo solo ocupo el lugar que sé que sé manejar mejor, el de quien ve más lejos. Si eso hace que otras queden en evidencia, quizás el problema no es mi presencia sino sus propias limitaciones. Usuario Anónimo 3 dice, te repites mucho eso de que no destruyes a nadie, que solo acomodas percepciones, pero lo que estás describiendo puede costarle a alguien una beca, un ascenso y años de esfuerzo. Para ti es una jugada, para ella es su carrera. Lo tratas como si todo el mundo fuera una extensión de tu historia con Rafael, cuando en realidad estáis tocando vidas independientes con consecuencias reales. Respuesta de la OP,
Parece que nadie entiende que en cualquier entorno profesional la percepción también forma parte del juego. No estoy inventando delitos ni falsificando documentos, estoy dejando que la gente vea matices que de otra forma ignoraría por enamoramiento colectivo. Y sí, todo esto nace de mi historia con Rafael, porque sin esa historia yo ni siquiera estaría mirando hacia ese ambiente. Pero no voy a fingir que no tengo derecho a influir cuando los resultados de mi inversión emocional están siendo usados por otros como si hubieran salido de la nada. Actualización 2. Con el tiempo, lo que empecé como una serie de comentarios estratégicos me supo a poco. Ver a Natalia seguir adelante en su candidatura, escuchar que todavía la veían como una opción fuerte, me irritaba más de lo que quería admitir. Sentía que la balanza seguía inclinada hacia ella, como si todo lo que yo estaba moviendo en las sombras apenas lograra ruido y nada más. Fue entonces cuando decidí que si yo tenía información que podía cambiar el rumbo de las cosas, no tenía sentido guardarla solo para conversaciones de pasillo. Si quería recuperar el centro, tenía que golpear donde realmente importaba, en la institución que estaba decidiendo su futuro. No fue complicado armar algo convincente. Tenía datos que conocía de antes, comentarios personales que Rafael me había hecho en su momento sobre la forma en que ella vivía el trabajo, pequeñas contradicciones entre lo que mostraba en redes y algunas cosas que me llegaban por terceros. Mezclé todo eso con suposiciones cuidadosamente elaboradas y redacté un mensaje anónimo dirigido a la entidad que evaluaba su beca o ascenso. No necesitaba acusarla directamente de nada concreto, bastaba con plantear dudas, que había antecedentes de inestabilidad, que había rumores de que involucraba su vida sentimental en el entorno de trabajo, que quizá no era tan profesional como aparentaba. Enviar ese correo fue extraño. Por unos segundos dudé, pero luego pensé en todas las veces que vi a Rafael agradecerle públicamente a ella, en todas las fotos donde parecía que su vida había empezado recién a partir de esa relación. Pulsé enviar y sentí una calma rara, como cuando uno finalmente hace lo que llevaba semanas rondándole en la cabeza. En mi cabeza, no estaba hundiendo a nadie, estaba recordándole al sistema que debía mirar con más cuidado a quien ponía en ciertos pedestales. Si Natalia era realmente tan sólida, superaría el cuestionamiento. Si no, tal vez era mejor que se cayera antes de subir más. Las semanas siguientes fueron un desfile de pequeños signos que me mostraban que algo se había movido. Rafael empezó a contarme, con un tono preocupado, que en el trabajo de Natalia había surgido una especie de auditoría interna sobre ciertas candidaturas, que revisaban papeles, verificaban información, hacían preguntas que nadie esperaba. Él lo contaba como si fuera una desgracia injusta, preocupado por ella, repitiendo que seguro todo se aclararía. Yo, por supuesto, me mostré sorprendida, casi indignada, preguntando cómo era posible que cuestionaran a alguien tan dedicada. Por dentro, lo que sentía era una mezcla de satisfacción y curiosidad por ver hasta dónde llegaría la onda expansiva. Fue entonces cuando reforcé aún más mi rol de salvadora. Le dije a Rafael que, si él quería, yo podía hablar con ciertos contactos para averiguar qué se estaba diciendo realmente, que a veces estos procesos no eran tan transparentes y alguien con la información adecuada podía hacer la diferencia. Como era de esperar, lo tomó como un acto de buena voluntad. Me agradeció, dijo que no esperaba menos de mí, que yo siempre había sido muy hábil moviéndome en esos ambientes grises donde la información no llega a todo el mundo. Yo dejé que se aferrara a esa idea y empecé a preguntar aquí y allá, no para salvar a Natalia, sino para asegurarme de que mi jugada no dejara cabos sueltos. Mientras tanto, la candidatura de Natalia se volvió incierta. A veces Rafael decía que todo seguía en pie, otras veces que había escuchado que el comité tenía dudas, que estaban pidiendo corroboraciones adicionales, que había comentarios sobre la importancia de la estabilidad personal en puestos de responsabilidad. Cada vez que mencionaba eso, yo asentía con el gesto serio de alguien que comprende demasiado bien de qué están hablando, pero sin decir nada directo. Él interpretaba mi silencio como respeto a la situación, yo lo usaba para alimentar la sensación de que el mundo era más complejo de lo que su novia imaginaba. En mi cabeza, el resultado era perfecto pasara lo que pasara. Si ella perdía la beca o el ascenso, quedaría claro que su posición no era tan intocable y que quizás Rafael también empezaría a ver grietas en esa relación idealizada. Si, en cambio, lograba mantenerlo, siempre habría un espacio para que él pensara que mi intervención, mis contactos, mis supuestas gestiones en la sombra habían ayudado a limpiar su nombre. En cualquiera de los dos escenarios, mi presencia se volvía necesaria, relevante, ineludible. Yo ya no era la ex aburrida que se fue, sino la pieza que podía inclinar la balanza a favor o en contra cuando algo importante ocurría. Me repetía que no estaba actuando por maldad pura, sino por lógica. Había un capital invertido, y alguien más lo estaba aprovechando como si fuera propio. Lo único que hacía era asegurarme de que esa persona sintiera que no podía caminar tan cómoda sobre un suelo que yo había levantado. Si para recordarle al mundo que no se construye nada sobre la nada había que tensar un poco las cosas, yo estaba dispuesta. Al final,
Cada quien defiende lo que siente que es suyo con las herramientas que tiene, y las mías siempre han sido la información, la estrategia y el momento justo. Usuario anónimo 1 dice, ya no puedes disfrazar esto de equilibrio ni de lógica. Acabas de admitir que enviaste un correo anónimo para sabotear una candidatura profesional solo porque te molesta que esa persona esté al lado de tu ex y reciba reconocimiento. Da igual cuánto lo adornes, eso es sabotaje deliberado. Lo más inquietante es cómo te convences de que haya un resultado perfecto, sin importar a quién arrastre por delante. Respuesta de la OP, siempre es fácil usar palabras grandes cuando no se está en la situación. Sabotaje sería inventar algo completamente ajeno, lo que yo hice fue pedir que miraran más de cerca. Si esa revisión genera dudas, quizá es porque había aspectos que no estaban tan claros. Y que yo calcule escenarios posibles no me convierte en monstruo, me convierte en alguien que piensa antes de actuar, cosa que a Natalia quizá le habría venido bien. Usuario anónimo 2 dice, tu lógica es aterradora, si ella pierde, perfecto porque se cae, si gana, perfecto porque te sentirás heroína en la sombra. En ningún momento contemplas un escenario en el que simplemente te apartas y dejas que la vida de tu ex siga su curso. Todo gira alrededor de cómo encajar tu ego en el guión, como si las decisiones de una institución y la carrera de otra persona fueran solo decorado para tu narrativa. Respuesta de la OP. Por supuesto que no contemplo el escenario en el que simplemente desaparezco, porque no soy un fantasma. Formé parte de esa historia, lo influencié, lo ayudé. No voy a fingir que no existo solo para que a todos les sea más cómodo. Y sí, analizo cómo me afecta cada resultado, porque es mi vida también. Que los demás prefieran hacerse a un lado y resignarse a ser nota al pie de página es su problema, no el mío. Usuario anónimo 3 dice, hablas mucho de capital invertido, como si las relaciones fueran un negocio y las personas un producto. Pero ni aunque hubieras hecho todo lo que dices esto te da licencia para jugar con correos anónimos, comités y reputaciones. Lo que estás haciendo no es reclamar nada, es intentar destruir algo que no te pertenece solo para no aceptar que alguien más está ocupando tu antiguo lugar. Respuesta de la OP, las relaciones son inversión de tiempo, de energía y de recursos, nos guste o no. Que una relación termine no borra el esfuerzo que pusiste, y ver a otra persona montarse sobre lo que tú construiste sin siquiera reconocerlo deja un sabor amargo. Que mi forma de gestionar ese sabor no es la que todos elegirían. Probablemente. Pero tampoco voy a sentarme de brazos cruzados a ver cómo reescriben una historia donde yo hice mucho más que simplemente estar ahí. Actualización 3. El problema de mover tantas piezas es que, tarde o temprano, alguna se sale del tablero y rueda donde no debe. Yo estaba cómoda en mi papel de estratega en la sombra, convencida de que todo estaba lo suficientemente disperso como para que nadie pudiera armar el rompecabezas. Pero subestimé algo, la desesperación de alguien que ve tambalear lo que ha construido. Natalia, al notar que su candidatura empezaba a desmoronarse sin una razón clara, no se quedó quieta. Fue tejiendo sus propios hilos hasta que dio con algo que no estaba pensado para verla a ella, sino para tranquilizar mi ego. Un día, Rafael me escribió con un tono distinto. No era el agradecimiento habitual ni la consulta profesional. Era un mensaje corto, frío, donde me decía que necesitaba hablar conmigo en persona sobre algo grave que había salido a la luz. Sentí un nudo en el estómago, pero al mismo tiempo me dije que seguramente era alguna crisis exagerada del trabajo, alguna que yo podría ayudar a encauzar haciéndome la sorprendida. Acepté vernos con la seguridad altiva de quien cree que controla la información. No imaginaba que esta vez la mesa estaría volteada hacia mí. Cuando nos encontramos, no estaba solo. Natalia estaba con él, con los ojos enrojecidos y esa mezcla de rabia y humillación que pocas veces se ve tan cruda en la cara de alguien. Sobre la mesa había impresos unos fragmentos de correos internos de la institución, comentarios de evaluación y, lo peor, partes de un correo anónimo filtrado donde se hablaba de ella con frases que solo alguien muy cercano a la vida de Rafael podía conocer. Había expresiones, detalles personales, menciones a momentos específicos que yo reconocí al instante porque habían salido de conversaciones que tuve con él hace años. Natalia habló primero, sin gritos, pero con una precisión cortante. Explicó que, ante lo extraño del cambio en su candidatura, había logrado ver parte de los comentarios internos que se estaban usando en su contra. Dijo que al leer ciertas frases se dio cuenta de que nadie en su trabajo conocía esos detalles de su vida, que solo podían venir de alguien que hubiera estado demasiado cerca de su círculo personal. No me acusó directamente, pero preguntó, mirándome fijo, ¿quién más podía tener tanta información y un motivo tan claro para usarla? Rafael tomó la palabra después y lo que dijo no fue un discurso, fue una pregunta simple. Quería saber si yo había tenido algo que ver con esos correos y esos comentarios. Al principio hice lo que siempre he hecho cuando alguien intenta arrinconarme, negar. Dije que me parecía absurdo, que yo no era la única persona que conocía ciertos datos, que la gente exagera y completa huecos. Intenté actuar ofendida,
preguntando cómo podían siquiera pensar que yo sería capaz de sabotear el trabajo de alguien, y menos de esa manera tan cobarde. Pero mientras hablaba, noté algo en mi propio tono. Había una rigidez tensa que nunca antes había tenido que sostener frente a él. La conversación empezó a llenarse de preguntas que no supe esquivar. ¿Cómo explicaba que ciertos giros de las frases del correo anónimo coincidieran casi palabra por palabra con cosas que yo había dicho años atrás en momentos de intimidad? ¿Por qué mi conocido del entorno de Natalia había mencionado que últimamente yo preguntaba demasiado por ella? ¿Cómo era posible que alguien de fuera supiera detalles tan específicos de la candidatura, a menos que hubiera estado usando conexiones personales para infiltrarse en la información? Cada vez que intentaba darle la vuelta a una de esas preguntas, quedaban al descubierto huecos imposibles de rellenar. Llegó un punto en el que ya no importaba que yo no dijera la frase explícita de sí, fui yo. Rafael me miró con una mezcla de horror y claridad. Natalia, en silencio, observaba cómo me enredaba en mis propias excusas. Lo entendí en el momento en que vi su expresión cambiar. No necesitaban una confesión formal, las piezas encajaban solas. Todo lo que yo había tratado de mantener difuso se había condensado en una imagen muy nítida, la de su ex que, incapaz de aceptar que ya no era el centro, había cruzado la línea de lo tolerable y había hecho daño concreto a la persona con la que él estaba construyendo su vida. Yo intenté, incluso entonces, salvar algo de mi posición. Dije que quizá había exagerado algunos comentarios pero que nunca imaginé que llegaran tan lejos, que no era consciente del peso que podían tener en un proceso formal. Intenté convertirme, en cuestión de segundos, de estratega a alguien que solo se dejó llevar por el resentimiento. Pero a esas alturas, ese matiz no significaba nada. Para Rafael, lo único real era que la mujer que lo había ayudado a crecer también había sido capaz de apuñalar por la espalda a quien él había elegido después. Y esa combinación, en su mente, no parecía tener arreglo posible. Usuario anónimo 1 dice, aquí se cae toda la fachada de estrategia elegante. Cuando te sentaron con los correos delante ya no importaban tus teorías de capital invertido ni tus justificaciones sobre el sistema. Te enfrentaste al resultado real de lo que hiciste y lo primero que hiciste fue negar hasta que la evidencia fue demasiado grande. Ahí se ve claramente que sabías que lo que estabas haciendo estaba mal. Respuesta de la OP, es fácil hablar de evidencia, como si todo fuera un caso cerrado. Lo que hubo fue una suma de coincidencias interpretadas de la peor manera posible. Sí, pregunté cosas, sí, conozco detalles que otros no, pero eso no significa automáticamente que todo sea mi culpa. Cuando vi a Rafael con esa expresión, obviamente traté de poner matices, porque las cosas nunca son tan blanco y negro como a todos les gusta pintarlas ahora que tienen una historia armada contra mí. Usuario anónimo 2 dice, lo más revelador es que sigas hablando de matices cuando lo que está sobre la mesa es que una persona perdió credibilidad profesional porque tú decidiste mover hilos por resentimiento. No importa cuánto intentes ubicarte en el papel de alguien malinterpretado, lo que hiciste tuvo un impacto directo en la carrera de otra. Tu incomodidad frente a esas preguntas solo demuestra que sabías exactamente dónde habías metido las manos. Respuesta de la OP, nadie está diciendo que no haya habido impacto, lo que digo es que todo se cargó exclusivamente hacia mi lado como si la institución fuera incapaz de filtrar por sí misma lo que recibe. Ahora resulta que yo soy el único factor en una decisión en la que participaron comités completos, normas internas y procesos de evaluación. Es conveniente volcar toda la culpa en una persona para no revisar nada más, y parece que todos prefieren esa versión simple. Usuario anónimo 3 dice, intentaste incluso hacerte pasar por alguien que solo exageró comentarios, cuando ya estabas acorralada. Pero no estamos hablando de un chisme en una reunión, sino de correos anónimos, contactos usados y detalles filtrados. Tu problema no fue que te malinterpretaran, fue que por primera vez te pusieron un espejo delante y vieron a alguien dispuesto a destruir algo ajeno por herida de ego. Respuesta de la OP, todo el mundo actúa como si nunca hubiera dicho algo llevado por el momento o el sentimiento. La diferencia es que, en mi caso, cada palabra se ha convertido en arma para probar un punto que todos quieren creer, que soy la villana de la historia. No niego que me pasé de la raya en ciertas cosas, pero tampoco aceptaré que todo el sistema, todas las decisiones y todos los filtros desaparecen y solo queda mi dedo en el botón. Es muy cómodo, pero no es tan simple como lo pintan. Actualización 4. Después de aquella conversación, todo dejó de ser un juego de insinuaciones y se convirtió en algo pesado, concreto, lleno de fechas, papeles y consecuencias. Rafael cortó el contacto conmigo de manera inmediata. No hubo mensajes posteriores, no hubo un cierre emocional, nada. Simplemente desapareció de mis chats y de mis redes. Lo siguiente que supe de él fue a través de terceros. Estaba acompañando a Natalia en un proceso formal contra las calumnias que ella había sufrido en su entorno laboral. Ya no era una discusión entre 3 personas en una mesa, era una cuestión institucional con nombres, cargos y documentos. La institución donde Natalia trabajaba decidió abrir una investigación interna.
Revisaron los correos recibidos, rastrearon direcciones, cruzaron datos con accesos a redes y dispositivos. Yo siempre pensé que esas cosas eran en gran parte teatro, que nadie se tomaba el tiempo de hurgar tan hondo, pero me equivoqué. Poco a poco, empezaron a surgir vínculos incómodos, conexiones entre las cuentas anónimas desde las que se enviaron ciertos mensajes y dispositivos utilizados por personas de mi entorno, horarios que coincidían con mis comunicaciones, referencias que eran demasiado específicas como para venir de alguien completamente ajeno. No llegó a haber una acusación penal directa, pero el mensaje era claro: la institución tenía suficientes motivos para pensar que había habido una campaña de desprestigio basada en información personal, y que yo estaba incluida en ese entramado de alguna manera. Natalia no solo perdió la beca o el ascenso al que aspiraba, su nombre quedó manchado en su ámbito profesional inmediato. Pasó de ser la candidata prometedora a la persona sobre la que se susurraba en pasillos, no por lo que había hecho, sino por lo que supuestamente podía haber detrás. Irónicamente, ese era el tipo de efecto que yo había buscado, pero verlo materializado así, con ella sentada frente a autoridades defendiendo su nombre, le puso un peso distinto a mi narrativa. La institución decidió no llevar el asunto a juicio, posiblemente para evitar escándalos públicos que salpicaran más de la cuenta. Pero esa misericordia venía acompañada de condiciones. Exigieron una retractación formal y pública por parte mía, un reconocimiento escrito de que ciertas afirmaciones habían sido infundadas y podían afectar la reputación de una trabajadora. Además, a través de abogados, Rafael y Natalia reclamaron el daño económico y profesional causado, presentando un cálculo de lo que ella habría ganado de haber conseguido esa oportunidad. Ver esas cifras sobre papel, con mi nombre ligado a la idea de deuda, fue un golpe que ningún comentario en redes podría haberme dado. En ese punto, ya no se trataba de si yo lo veía justo o no. Tenía frente a mí dos caminos: enfrentar un proceso legal que podía arrastrarse durante años, con el riesgo de terminar peor parada, o aceptar un acuerdo en el que me comprometía a compensar el daño y a firmar documentos de disculpa. Por primera vez, la idea de tener derecho sobre la vida de Rafael se transformó en algo grotesco, porque lo único que veía eran números que saldrían de mi cuenta y palabras que quedarían para siempre asociadas a una falta que ya no podía relativizar. Elegí el acuerdo, no por arrepentimiento repentino, sino porque entendí que aferrarme a mi orgullo me iba a salir todavía más caro. Firmar esas disculpas fue una experiencia extraña. No eran palabras que yo hubiera usado voluntariamente, pero tampoco pude seguir diciéndome que todo era una malinterpretación. Leí cada línea donde se hablaba de mis comentarios, de la información usada sin cuidado, de las consecuencias que eso había tenido en la trayectoria de otra persona. No sentí lástima por Natalia, tampoco por Rafael. Lo que sentí fue una especie de agotamiento frío, como si por fin la historia que yo había armado alrededor de mi derecho adquirido se hubiera colapsado sobre sí misma, dejándome en medio de un escenario que ya no podía controlar ni manipular. A partir de entonces, mi relación con todo aquello dejó de ser emocional y se volvió contable. Había un plan de pagos que cumplir, reuniones a las que asistir, fechas que respetar. Rafael, cuando se dirigió a mí en ese contexto, ya no lo hizo como el ex que yo pulí, sino como alguien que reclamaba una reparación por el daño concreto que había causado a la persona que eligió después de mí. Sus palabras no eran insultos ni dramatismos, eran directas, casi administrativas. Me dejó claro que no esperaba nada más de mí que el cumplimiento del acuerdo. Ese fue el momento en que entendí que, para él, ya no era ni siquiera un personaje complejo, era apenas el origen de un problema que estaba siendo resuelto con firmas y transferencias. Usuario Anónimo 1 dice: ahora que hay papeles, cifras y posibles demandas, todo se ve distinto, ¿no? Pasaste de hablar de equilibrio y capital invertido a aceptar un acuerdo para no acabar peor. Lo más revelador es que sigas insistiendo en que no es arrepentimiento, sino cálculo. Incluso en el punto en el que te obligan a reconocer el daño, sigues mirándolo como una cuestión de costo-beneficio. Respuesta de la OP: no voy a fingir una epifanía que no tuve. Sí, hice mis cálculos, igual que ellos hicieron los suyos. También es curioso que nadie cuestione cuánto inflan esas cifras cuando se trata de ponerle precio a un daño. Acepté el acuerdo porque seguir peleando era desgastarme todavía más en un terreno donde ya estaba todo en mi contra. Eso no borra lo que siento ni lo que pienso sobre cómo se llegó hasta ahí, simplemente significa que entendí cuándo dejar de cavar. Usuario Anónimo 2 dice: dices que ver tu nombre ligado a la palabra deuda fue un golpe, pero parece que lo que te duele no es lo que le pasó a Natalia, sino el dinero, el tiempo y la imagen que perdiste. Ni siquiera ahora mencionas un mínimo de empatía hacia la persona cuya carrera pusiste en juego. Todo gira alrededor de cómo se derrumbó tu relato de que tenías derecho a hacer lo que hiciste. Respuesta de la OP: no voy a inventar una sensibilidad que no tengo. Natalia no es alguien que formara parte de mi mundo antes de esto, mi vínculo era y es con Rafael y con lo que construí con él.
Obviamente me duele ver mi nombre asociado a una deuda, porque nadie quiere estar en esa posición. Que eso no venga acompañado de un discurso melodramático sobre la pobrecita afectada no significa que no entienda que hubo consecuencias, solo significa que no voy a adornarlo para que ustedes se sientan mejor leyendo. Usuario Anónimo 3 dice, hablas de agotamiento, de que la historia se colapsó sobre sí misma, pero en el fondo lo único que pasó es que te obligaron a aceptar por escrito algo que llevas negando desde el principio. Dejaste de ser la que mueve las piezas para convertirte en la que paga la factura. Y ni así eres capaz de asumir que todo esto empezó porque no aceptaste que tu ex tuviera una vida plena sin ponerte a ti en el centro. Respuesta de la OP. Por supuesto que es más fácil reducir todo a no aceptó que su ex fuera feliz. Sí, me dolió que borraran mi papel, eso no lo voy a negar. Pero si creen que toda esta cadena de decisiones se resume a una frase de celos básicos, se quedan cortos. Había años de historia, de trabajo, de cambios. Que mi forma de reaccionar fue demasiado lejos. Lo están dejando claro todos los papeles que firmé. Pero no voy a aceptar que me resuman como una caricatura cuando, al final, todos actuamos desde heridas que ni siquiera nos tomamos la molestia de revisar hasta que explotan. Actualización 5. Con el paso de los meses, todo dejó de sentirse como una montaña rusa emocional y se volvió más bien una rutina incómoda, una especie de recordatorio constante de que hay errores que no se borran con un par de disculpas o con bloquear a alguien en redes. Una parte considerable de mis ingresos se va en cumplir el acuerdo que firmé. Antes, ese dinero lo habría gastado en viajes, en ropa, en pequeños lujos que usaba para convencerme de que mi vida tenía cierto brillo. Ahora se va en transferencias mensuales que no tienen nada de glamour, solo la frialdad de un número menos en mi cuenta. Cada vez que veo salir ese dinero, es como una pequeña factura atrasada por algo que hice cuando me creía intocable. Mi estilo de vida tuvo que ajustarse. Dejé de salir tanto, cambié restaurantes por comida en casa, pospuse planes que antes habría hecho sin pensarlo. No es que me haya quedado en la ruina, pero sí perdí la holgura que tenía para sentirme por encima de las consecuencias. Algunas personas de mi entorno empezaron a hacer preguntas, a notar que ya no hablaba con la misma ligereza de ciertos temas laborales, que evitaba mencionar a Rafael o a cualquiera que lo conociera. No les conté todos los detalles, pero las versiones corren y, aunque nadie me lo dice directo, sé que mi reputación ya no es la de antes. Hay quien me mira con una mezcla de morbo y cautela, como si se preguntara hasta dónde sería capaz de llegar si algo no me gusta. De Rafael y Natalia sé poco, pero lo suficiente. Siguen juntos. Ella no recuperó la oportunidad que perdió, pero, según he escuchado, ha ido reconstruyendo su credibilidad poco a poco, aceptando proyectos más pequeños, alejándose de cualquier escenario donde pueda verse como protagonista de un escándalo. Él la acompaña, la respalda y ha dejado claro a todos los que lo rodean que ese capítulo con su ex está cerrado a un nivel que no admite matices. Ya no se trata solo de una ruptura antigua, ahora soy, en su historia compartida, el motivo por el cual tuvieron que aprender a blindarse como pareja frente a alguien que confundió inversión emocional con derecho de propiedad. Yo ya no hablo de derechos. Esa palabra se me fue quedando atascada en la garganta con cada reunión, cada firma y cada pago. Cuando pienso en la cadena de decisiones que me trajo hasta aquí, ya no la relato como un camino lógico, ni como una lucha por reconocimiento. La veo más bien como una serie de movimientos impulsados por una mezcla de orgullo y miedo a quedar relegada al olvido. No me pongo en el papel de víctima, tampoco en el de justiciera. Simplemente me veo como alguien que empujó demasiado lejos una idea equivocada sobre lo que le correspondía, y que ahora está pagando ese exceso de forma muy literal. No espero perdón, ni de Rafael ni de Natalia, ni de nadie que haya seguido de cerca esta historia. Y, curiosamente, tampoco lo busco. Hay algo casi honesto en aceptar que hay daños que no se reparan con abrazos ni con reconciliaciones públicas, sino con años de estar ahí, pagando, cumpliendo, sin recibir ni siquiera una mirada. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera dejado las cosas como estaban, si hubiera aceptado desde el principio que mi papel en su vida tenía un final y que lo que viniera después ya no me pertenecía. Pero esas preguntas solo sirven para alimentar una nostalgia inútil, porque el desenlace ya está escrito y no hay giro de guión que lo cambie. Ahora mi vida es más silenciosa. Menos gente, menos ruido, menos necesidad de demostrar nada hacia afuera. Sigo trabajando, sigo avanzando, pero con la sensación permanente de cargar con algo que no se ve, como una deuda que va más allá del dinero y de las disculpas formales. No me castigo todos los días, tampoco me justifico como antes. Simplemente convivo con el hecho de que hubo un momento en el que elegí alimentar mi ego por encima de todo lo demás y que ese momento dejó huellas que no se borran. Hay cosas que, si las rompes por orgullo, no se arreglan, solo se pagan, mes tras mes, mientras el resto del mundo sigue adelante sin mirarte siquiera una vez más. Usuario Anónimo 1 dice, al menos en esta última parte dejas de envolverte en discursos de grandiosidad y te reconoces como alguien que empujó demasiado.
Pero incluso así, sigues mirándolo todo desde tu propia carga y no desde el daño que causaste. Te duele más el ajuste de estilo de vida y la reputación tocada que la puerta que le cerraste a otra persona. Es una forma muy fría de vivir con lo que hiciste. Respuesta de la OP: cada quien procesa sus errores como puede. Yo nunca fui de derrumbarme llorando ni de construir mi identidad alrededor del arrepentimiento público. Sí, me pesa mi situación, mis cambios, mi imagen, porque son las cosas que me tocan directamente. Lo que le pasó a Natalia forma parte de eso, pero yo no voy a montar un altar al sufrimiento ajeno para sentirme más pura. Estoy haciendo lo que corresponde en términos reales, aunque emocionalmente no encaje con lo que ustedes esperan. Usuario Anónimo 2 dice: dices que no eres víctima ni justiciera, pero suena a que te has instalado en una especie de neutralidad cómoda, aceptas la deuda, pero sin permitirte sentir algo más profundo que cansancio. Es como si te hubieras anestesiado para no tener que enfrentarte de verdad a lo que implica haber cruzado tantos límites por ego. Esa frialdad también es una elección. Respuesta de la OP: tal vez sí sea una forma de anestesia, no lo niego. Pero después de todo lo que se removió, de reuniones, de abogados, de gente opinando, llega un punto en el que uno se queda sin energía para seguir excavando hacia adentro. Prefiero concentrarme en cumplir, en seguir adelante, en lugar de quedarme anclada en un drama eterno. No veo que ganaría deshaciéndome en culpa cuando lo único que realmente marca la diferencia ahora es que yo haga lo que me corresponde sin fallar. Usuario Anónimo 3 dice: lo más triste de toda esta historia es que, al final, ni siquiera obtuviste aquello que buscabas, no recuperaste a Rafael, no lograste que se reconociera tu papel, y encima te quedaste con la etiqueta de la ex que destruyó una oportunidad profesional por orgullo. Y aún así, sigues hablando como si todo fuera una consecuencia más de jugar fuerte, en vez de admitir que simplemente perdiste en todos los frentes importantes. Respuesta de la OP: no necesito que nadie me recuerde que no obtuve lo que quería, ya lo tengo suficientemente claro cada vez que reviso mis cuentas y mi agenda. Perdí en muchos niveles, sí, pero tampoco voy a tirar mi vida por la borda por eso. La gente comete errores enormes y sigue, a su manera. Si ustedes prefieren ver mi historia solo como un castigo ejemplar, allá ustedes. Yo la veo como algo que me marcó y que me tocará pagar durante años, pero no como el final de todo lo que soy. Hay cosas que rompí y que no volverán a estar a mi alcance, y eso ya lo tengo asumido.